Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Esto es Pilar entre libros y empezamos. Como ya habéis visto en el título del vídeo, esta semana os traigo una pequeña introducción para todas esas personas que quieren empezar a leer clásicos pero no se atreven. Es algo que me habéis pedido en algunos comentarios cada vez que hablo de algún clásico que he leído, me ponéis comentarios abajo y me decís que, bueno, es como un objetivo que tenéis, pero no os atrevéis por razones. Y he pensado, bueno, pues que ahora que se acerca ya el final de año, que yo no puedo creer que estemos ya a las puertas de terminar el año, es que nada es Navidad. Ahora que poco a poco empezamos a pensar en propósitos para el año que viene, tal, uno de los propósitos lectores que normalmente se repite bastante es quizá leer algún clásico durante el año. Yo es algo que lo hago de forma inconsciente, pero sí que hace unos años me propuse leer un clásico o dos durante el año, y a mí ese ritmo de un par de clásicos al año la verdad es que me está yendo muy bien y lo estoy cumpliendo. Creo que fue después de leer La inquilina de Wildfell Hall, que os conté en ese vídeo que yo no pensaba que era un clásico como para iniciarse en el mundo de los clásicos. Y me escribieron personas y me preguntaron si podía hacer un vídeo de iniciación a los clásicos, qué libros recomendaba yo. Así que este es el vídeo que os traigo, qué clásicos recomendaría yo para empezar, por si uno de vuestros objetivos lectores para este año que entra es quizá leer algún clásico este año, iniciaros en la lectura de este tipo de libros y espero que os ayude un montón. Por cierto, me estoy tomando un té y he pensado, bueno, pues voy a coger mi taza favorita, mi taza de clásicos. No sé si la podréis ver, pero en esta taza están un montón de libros. Tenemos La Odisea, Jane Eyre, El jardín secreto, Mujercitas, Cumbres borrascosas, Orgullo y prejuicio, Guerra y paz, El mago de Oz, Los miserables, Sentido y sensibilidad, Los viajes de Gulliver y Grandes esperanzas de Charles Dickens. Es una de mis tazas favoritas y me encanta, y creo que es ideal para el vídeo que os traigo hoy. Como siempre, me vais a permitir mi pequeño momento spam para deciros que podéis seguirme en mi cuenta de Instagram, que se llama igual que el canal Pilar entre libros, y que como siempre abajo tendréis los links a todas las redes sociales, a todos los libros que nombro hoy, al club de lectura, email, etcétera, etcétera, y no me enrollo más. Y vamos con algunos consejos que os voy a dar a la hora de meteros en clásicos, porque yo creo que los clásicos son algo que por alguna razón a todo el mundo nos intimidan. Son libros que nos da respeto, porque son libros que sentimos que son muy importantes, que son como una joya de la literatura, y dan respeto entrar a un libro y que igual pensemos que no nos va a gustar. Un libro que sentimos que nos tiene que gustar sí o sí porque es un clásico. Y yo pienso que esto es un error meterte en cualquier libro con esa mentalidad. Da igual si es un clásico como si es una novedad que es escrito ayer. Yo creo que como lector tienes derecho a decir, a mí este libro no me gusta, y da igual si es un clásico como si es pues la última rom-com escrita. No pasa absolutamente nada, como lectores todos tenemos nuestra opinión, y yo creo también, esto ya lo dije en algún vídeo, que te guste un libro o no depende mucho del momento en el que tú lo cojas, del momento en el que tú decidas leerlo, si era el momento oportuno, si no lo era. Entonces hay muchos factores que influyen en que a una persona le guste un libro o no. Y yo creo que, ya os digo, no importa tanto si es un clásico o si es una novedad. Así que mi primer consejo sería: quitaos esa presión, ese miedo, ese me tiene que gustar sí o sí porque es un clásico y yo no puedo ser la única persona que diga que ese clásico no le gusta. Y ya te aseguro yo que no serás la única. O sea, hay clásicos que te pueden gustar y hay clásicos que pueden no gustarte porque, pues, por la manera del escritor, porque igual se te hace pesado, por mil historias. Y no pasa absolutamente nada, no eres peor lector o lectora porque no te guste, no sé, Guerra y paz, por ejemplo. Estás en todo tu derecho, cada uno lo interpreta de una manera. Y es verdad que los clásicos muchas veces son libros muy extensos, suelen ser libros más lentos,
donde la trama ocurre pues a un ritmo muy pausado. Esto sí que es algo que suelen tener en común, era la manera que tenían en ese momento de escribir, estoy hablando de según la época en la que fueron escritos, pero en general ciertos clásicos muy alabados y muy reconocidos son libros bastante lentos, y eso creo que hay que saberlo antes de meterse en lectura. Son libros que tienes que ir con paciencia, con calma, sin prisas. Estamos muy acostumbrados a lo inmediato, a la rapidez a la que se mueve el mundo hoy en día, a la inmediatez de todo, de pedir un libro hoy y mañana tenerlo en nuestras manos, de querer ver una serie y ponerla y que esté en la televisión, de querer ir a un sitio y poder coger el coche, un avión o lo que sea y en poco tiempo estar allí. Acortamos la respuesta de todo, y en la lectura nos pasa exactamente igual. Estamos como sugestionados a coger un libro y querer que pasen cosas enseguida. Necesitamos una rapidez y una inmediatez que muchas veces los clásicos no nos pueden ofrecer, y es algo que por desgracia quizá a mucha gente le frene la lectura de este tipo de libros, y yo creo que hay que ir con la mentalidad de paciencia, calma y un poco disfrutándolo, sin prisa. Son libros para leer así con paciencia y poco a poco. También creo que es muy interesante, si vas a iniciarte con algún clásico, que quizá busques algo sobre la vida del autor o de la autora y de la época en la que fue escrito. Creo que ayuda mucho, muchas veces, a entender el contexto histórico en el que se mueve la historia, el contexto histórico desde el que se escribió, qué pasado o qué situación tenía ese autor o esa autora para poder escribir esos personajes, y muchas veces hace la lectura de esas novelas mucho más redonda y mucho más sólida. A mí la verdad es que eso me ha gustado mucho. Hoy por suerte tenemos muchas biografías, tenemos incluso una pequeña entrada en Wikipedia, te vale para poder ponerte un poco en situación y saber qué historia hay detrás de este libro, cómo se escribió, en qué momento se escribió, por qué motivos se escribió, si se quería denunciar algo o simplemente se quería entretener, o es que el autor o la autora tenía un problema económico y quiso publicar algo rápido que luego al final resultó ser una maravilla. Todas esas cosas, esos pequeños detalles ayudan mucho a que luego pues, el libro se disfrute más. Las ediciones son muy importantes, y ya no me refiero a las ediciones estéticas bonitas que te entran por los ojos y que dices, ¡buah, qué ilustraciones tienen, cómo me gusta! No, me estoy refiriendo a ediciones trabajadas, a ediciones que aporten material relacionado a la escritura. Porque hay clásicos que sí requieren un poquito de explicación, un poquito de contexto, porque ahora nosotros no entendemos por qué se escandalizaban en ese momento por X. Y está muy bien que el editor te comente por qué esto era así. O quizá hablan de canciones o hablan de obras de teatro que no son tan conocidas, que en ese momento eran pues lo más, y hoy en día pues no conocemos. Todos esos toques y todas esas anotaciones y esos detalles se agradecen mucho a la hora de leer este tipo de clásicos, así que yo te recomendaría que antes de que te pongas a leerte un clásico, pues le eches un ojo a las ediciones que hay y veas cuál es la que más te conviene, porque muchas veces pues eso, hay anotaciones a pie de página muy útiles, o algún prólogo o algún epílogo o alguna nota del autor, alguna nota del autor o del editor, donde te ponen un poco en contexto. Y la verdad es que eso ayuda muchísimo, dejando aparte que una edición sea más bonita o menos bonita. En los clásicos creo que ayuda mucho que la edición tenga pues un material extra. Otro consejo que a mí me ayudó mucho cuando empecé a leer clásicos es buscar algún grupo de lectura donde lo estén leyendo a la vez, porque creo que se discute muchísimo mejor, se saca más punta a todos los asuntos y se exprime la lectura muchísimo más, y además al leerlo en compañía es más fácil que no lo abandones. A mí esto me pasó con Guerra y Paz. Yo sé que si yo lo hubiese leído sola, pues no sé si lo hubiese terminado, voy a ser sincera. En general es un libro que me gustó mucho, pero que es un libro pues, que a mí me costó leer. Por supuesto no es un clásico para iniciarse, pero ni de lejos. Sin embargo, yo creo que da igual el clásico que sea, si lo puedes leer en compañía, siempre vas a ganar en la experiencia. Así que también te recomendaría, aunque no sea un club de lectura, mira a ver si lo puedes leer con alguna amiga,
con algún compañero de trabajo, seguramente si lo leéis juntos, pues no sé, lo disfrutéis mucho más. Y también, si es un poquito extenso, porque a veces los clásicos pecan de ser extensos, por eso, porque tienen un ritmo más pausado, necesitan al final más páginas para que pasen cosas. No todos, hay clásicos muy cortos, brillantes, o sea, no todos los escritores necesitan 800 páginas para contarte una historia. Hay algunos que con 80 te dejan clavado en el sitio. Pero bueno, según el clásico que sea, suelen tener pues más páginas, son libros extensos. Así que yo te recomiendo también que te hagas metas de decir, bueno, pues no sé, por ejemplo, voy a leerme 50 páginas cada semana y sin estrés, te las vas leyendo poco a poco y a mí me va muy bien intercalar otros libros entre estas lecturas. Cuando se me está haciendo pesado lo que sea, pauso, leo otra cosita hoy, antes de dormir igual leo otra cosa y el clásico igual lo leo mientras desayuno y voy alternando quizá una lectura más ligera o de otro género completamente diferente con el clásico que me esté leyendo. A mí así me ayuda mucho a, pues eso, como a descansar un poco la mente por si el texto es demasiado denso. No todos los clásicos son así, y hay clásicos que se pueden leer del tirón porque de verdad que no son nada complicados, pero a mí marcarme unas metas y decir voy a leer a la semana hasta aquí me ayuda mucho a seguir avanzando en un libro, sobre todo si es extenso, aunque no lo esté leyendo en un club de lectura. Yo me marco metas para mí misma, tenerlo estructurado y tener como estos puntos de descanso a mí me ayuda mucho. Y yo creo que el consejo más importante es que lo disfrutes, que te guste, que te atrape y que si no es así, pues no tengas miedo de abandonarlo. Quizá no es el clásico para ti, quizá no es para ti en ese momento, no pasa absolutamente nada. Yo creo que lo peor en cualquier lectura es meternos presión y forzarnos a leer un libro que no nos está gustando, que no nos está llenando o que estamos viendo que no es el momento para leerlo por lo que sea. Así que sin estrés, sin presión, sin agobio de que te tenga que gustar, sin agobio de que lo tengas que terminar, con calma, con paciencia, y yo creo que esa es la manera de leer los clásicos. Y que por supuesto los disfrutes y que si no es así, pues que los cierres y pases a otra cosa y no pasa absolutamente nada. No eres peor lector ni peor lectora por no haber terminado El Conde de Montecristo o por decir que no te gusta. Y ya está. Y ahora os traigo una lista de algunos clásicos que yo creo que son muy apropiados para empezar con este género, para que os vayan abriendo boca, para ir cogiendo el gusanillo y que a mí me han gustado. De estos los he leído todos, hay muchísimos otros clásicos que podría meter en esta lista por brevedad, pero que como no los he leído, pues no os los voy a recomendar porque no sé cómo son, si el texto es denso, si no, si es muy reflexivo, no tengo ni idea. Entonces, todos los que os he metido en esta lista, pues los he leído y creo que valen muchísimo la pena. Voy a empezar con clásicos de la literatura infantil / juvenil, que yo creo que son clásicos muy fáciles de leer, que están orientados pues eso, a un público más juvenil, pero que yo creo que como adultos se disfrutan exactamente igual. Y el primero del que os voy a hablar es El Jardín Secreto. Este libro fue escrito por Frances Hodgson Burnett, creo que se llama, en 1911. Yo de hecho, tenéis ediciones preciosas por ahí, yo tengo una mini edición que me he subido aquí. Mirad esta edición. Tiene las páginas así en dorado. Estas son las ediciones de Macmillan, son unas ediciones pues eso, muy chiquititas de clásicos, así con estas guardas tan bonitas. Y mirad por dentro cómo es el libro, ¿eh? Está todo grabado, es que no sé si se ve, es que si lo acerco más no se ve, pero bueno, está todo grabado con hojas y tal. Esta tiene un color celeste precioso y bueno, son ediciones pues muy bonitas. Este libro, así donde lo veis, esto es de segunda mano. Yo lo compré y tenía el plástico puesto todavía, estaba sin leer, sin abrir, os lo juro, y es precioso, de verdad. Pero bueno, tenéis ediciones en español que valen muchísimo la pena, muy bonitas. Creo que Alma publicó hace poco una edición nueva, pero bueno, es un libro fácil de encontrar. Como os digo, estuvo publicado en 1911 y es un libro en el que tenemos a una niña protagonista que se llama Mary Lennox, que pierde a sus padres, no recuerdo por qué, es que este libro lo leí hace muchos años, pero yo recuerdo que me encantó.
La niña esta, Mary Lennox, es una niña pues bastante desagradable. No tiene muchos amigos, es una niña un poco huraña y vive en la India, en un país súper exótico. Yo cuando era pequeña decía, ¡guau, la India, qué exótico! Y tiene que mudarse a Londres a vivir con su tío, porque es el familiar más cercano que se va a hacer cargo de ella. Su tío es un hombre soltero, con muchísimo dinero, que vive en una casa, una mansión gigantesca. Y como Mary no tiene amigos, pues se pasa el día explorando un poco por la mansión y descubre detrás de alguna puerta un jardín secreto, un jardín muy apartado que está súper abandonado. Y Mary decide volcar sus energías en volver a poner precioso ese jardín. Para ello cuenta con la ayuda de otros 2 niños y es una historia muy bonita, es una historia sobre amistad y tiene unas descripciones preciosas de naturaleza, de las flores. Es una historia muy suave, es una historia muy tierna, muy soñadora, y la verdad es que es ese tipo de lecturas cálidas, acogedoras. Por supuesto tiene moraleja, porque no olvidemos que esto es un libro infantil, juvenil, está narrado con esa voz inocente y esa voz, pues eso, amable, y es un libro que para intercalar entre lecturas quizá más duras es perfecto, porque te va a arrancar una sonrisa, tiene, pues ya os digo, unas descripciones realmente bonitas, no es largo, no es pesado y es un clásico, la verdad, súper bonito. El siguiente que os vengo a traer es uno que yo tengo muchas ganas de comprarme una edición, porque es un libro que quiero leer con mis hijos, y es La Isla del Tesoro. Este clásico es de 1883, cuidado, y tiene uno de los piratas más famosos de la historia, Long John Silver. Este libro es muy peculiar además porque el autor, Robert Louis Stevenson, lo escribió un poco en conjunto con su familia. Resulta que este autor estaba de vacaciones con 5 miembros de su familia en Escocia durante un verano. Empezó a llover muchísimo durante un montón de días y no podían salir, y entonces decidieron hacer como una especie de juego en el que cada miembro de la familia escribía como un capítulo de una historia, no sé, X minutos, y se la pasaba al siguiente, y el siguiente miembro de la familia tenía que continuar a partir de ahí. Y entre todos empezó a surgir esta historia de piratas. Además el autor tenía, no sé si es un sobrino o un hijastro, no lo sé, de unos 12 años, que le encantaba pintar en acuarelas. Y pues eso, había pasado el verano pintando las acuarelas porque no paraba de llover, y cuando le llegó a él la historia de piratas, empezó a dibujar una isla del tesoro. Este niño pues fue el que dibujó ese mapa que después se completó y es el que encuentra el protagonista en la novela. Este es el mapa donde aparece pues esa isla de la calavera que todos conocemos, y creo que es una manera muy original de saber cómo se escribió este libro. Luego el libro, ya las vacaciones se terminaron y el libro lo terminó Stevenson, pero siempre les daba los capítulos a leer a los miembros de su familia y le hacían sugerencias, así que fue un libro un poco en conjunto, escrito pues eso, como a muchas manos, y a mí es una historia que me encantó cuando la leí de pequeña. Yo creo que tenía, no sé, 14, 15 años cuando yo leí este libro y me encantó, no lo pude soltar. Es un libro muy juvenil, de aventuras, pero que como clásico yo lo veo fenomenal para iniciarte, porque es corto, es rápido, y si lo puedes además leer con algún adolescente es que es muy entretenido. El protagonista del libro, creo que se llama Jim Hawkins, que trabaja en una posada, y le llega un cliente, creo que fallece este cliente en la posada, y empiezan a, pues eso, a rebuscar entre sus cosas, empiezan a rebuscar entre su baúl y encuentran un mapa de una isla, y en esa isla se supone que hay un tesoro, y Jim, acompañado con otras personas, consigue reunir una tripulación para un barco que se llama La Hispaniola y viajar a esa isla. Pero en ese barco pues hay un cocinero que se llama Long John Silver, que es un pirata que, bueno, convencerá a parte de la tripulación para crear un motín contra Jim. Pasan muchísimas cosas, es un libro de aventuras de cabo a rabo, muy entretenido, no es largo, juvenil, sí, tiene esa facilidad para desentrañar problemas, no es un libro reflexivo, no es un libro donde vayas a encontrar pues eso, reflexiones filosóficas, no, es un libro de aventuras clásico, maravilloso, que a mí me gustó mucho, y yo creo que no se habla mucho de este clásico, no sé por qué.
A mí me pareció fenomenal, me gustó muchísimo. A mí Long John Silver es un personaje que me encanta, es el pirata básico, ese pirata que cuando tú te imaginas un pirata, pues es ese es el que te imaginas, y la verdad es que lo recomiendo un montón. Y yo quiero, ya os digo, comprarme una edición bien bonita, porque cuando mis hijos tengan esa edad a mí me apetecerá leerlo con ellos. Seguimos con uno quizá no tan infantil, sino algo más juvenil, joven adulto, y es Mujercitas, de Louisa May Alcott. Este libro es un clasicazo. Mujercitas es un libro que ha sido llevado muchísimas veces a la pantalla, hay varias adaptaciones cinematográficas. No sé si sabéis que está compuesto de 2 partes. Y aquí os pondré la cubierta de la edición completa en la que tiene las 2 partes. Normalmente al cine se suele llevar la primera parte porque es la que escribió la autora en 1868 y ella no sabía si iba a escribir una segunda parte o no, todo dependía de la aceptación que tuviese esa primera parte. Empezó a recibir obviamente un montón de cartas pidiendo por favor que siguiera esa historia, porque la autora cuando la publicó, no la publicó porque quisiera, ella quería escribir otra cosa, pero su editor le dijo: no, quiero que escribas un libro de chicas, un libro sobre chicas, sobre chicas que se hacen adultas, como ese cambio. Ella no quería porque le parecía lo más aburrido del mundo. La autora creció con varias hermanas y de las hermanas y de sus primas es de donde cogió pues la inspiración para crear los personajes de Mujercitas. Y al final, pues bueno, cedió por presiones económicas, necesitaba el dinero, escribió esta novela y al final pues fue una completa revolución ya en su momento y lo sigue siendo hoy en día. A mí de este libro lo que me gustó mucho es que es uno de los pocos clásicos donde no se centra en una relación romántica de una mujer con un hombre, porque esto viene siendo como el estándar en muchos libros clásicos, no en todos, pero en muchos libros clásicos de este estilo. Siempre es una relación de una mujer que se tiene que casar y busca a marido. En este caso, a mí me gustó porque estamos viendo la relación entre hermanas, relaciones entre mujeres que no tienen nada que ver con si tienen marido o si no. Obviamente, la búsqueda de marido, la búsqueda de pareja está metida en este libro también, pero no es tan presente como en otros. Y a mí esta relación entre hermanas me gustó muchísimo. Debo decir, sin embargo, que este es un libro que hay que contextualizar de forma bastante fuerte. Es un libro que habla mucho sobre cómo tiene que ser una mujer, lo que tiene que hacer una mujer, lo que no, etc. Y hoy en día leemos ciertas cosas y nos chocan un montón. Y puede ser que sea un libro cuya lectura te eche un poco para atrás según cómo lo leas. Yo creo que es un libro que hay que leer contextualizando mucho, sabiendo en la época en la que fue escrito, 1868, no en el siglo XX, no en el siglo XXI. O sea, las cosas que se afirman en este libro, cómo deben ser las mujeres, lo que deben hacer y lo que no deben hacer, esto era en esa época. Hoy en día obviamente no se puede sacar de contexto este título. Yo creo que de todas maneras es un libro que en su momento rompió muchos esquemas porque estaba metiendo a un personaje que quiere ser escritora, que no tiene intención de casarse, por lo menos no tiene intención de casarse porque se tiene que casar, sino que si se casa con alguien será por amor, con alguien que ella elija, y eso en ese momento ya era un grito pues bastante feminista y fue un libro muy avanzado a su época. Pero os digo, es un libro que creo que hay que contextualizar mucho a la hora de leer, porque, bueno, no ha envejecido extremadamente bien en muchas partes. Aún así yo creo que es un clásico precioso, que ya os digo, a mí la historia de estas hermanas es que la verdad me gusta muchísimo. Otro clásico que cuando lo leí dije yo, no me puedo creer que me haya gustado tanto como me ha gustado, fue uno de los de Sherlock Holmes, pero no todos, porque he leído varios de Sherlock Holmes y a mí todos no me han gustado. Debo decir que yo como detective soy mucho más fan de Hercule Poirot que de Sherlock Holmes. Sin embargo, la verdad es que me encantó, y es El sabueso de los Baskerville. Este libro a mí me mandaron leerlo en el colegio, pero yo luego lo he leído más tarde otra vez y me sigue encantando. Creo que es un libro fenomenal, súper entretenido, muy ágil, interesante, que no sabes por dónde te va a salir, y a mí me gustó muchísimo leerlo. Es que no es nada complicado, no es largo,
y bueno, creo que está muy bien leer algo de este detective tan conocido. Este libro fue publicado entre 1901 y 1902 como por entregas y es, si no estoy yo muy mal, el tercer libro donde aparece Sherlock Holmes. La saga acababa de empezar, como aquel que dice. Yo creo que leí el primero, que es Estudio en Escarlata. Creo que ese es el primer libro de Sherlock Holmes y la verdad es que no me gustó. No me gustó mucho porque la resolución del caso aparece al final un poco cogida con pinzas con un personaje que no ha salido en toda la novela y me decepcionó muchísimo, pero este me parece fenomenal y de verdad que es un libro, pues eso, muy interesante. La premisa es muy simple. Tenemos a Sir Charles Baskerville, un señor con mucho dinero, que aparece muerto pues en su casa. Y el médico Moriarty llama a Sherlock Holmes para investigar el caso. Y en el pueblo hay una leyenda, que está basada en una leyenda real, donde hay un perro malvado o una criatura malvada en un cruce entre perro y lobo y no sé qué, que está, bueno, cargándose a la gente y está sembrando el pánico en la región, en la zona, y creen que el bicho este, el animal este extraño, poseído, malvado y todo lo que tú quieras, es el que se ha cargado a ese Sir Charles Baskerville. Y pues allá va Sherlock Holmes a investigar lo que ha pasado. Muy recomendable y a mí es uno de los que más me ha gustado de Sherlock Holmes. Vamos a pasar ahora a distopías, porque las distopías también son clásicos. Estos son clásicos quizá un poco más modernos, pero yo creo que son clásicos que vale muchísimo la pena leer y que hoy en día todavía siguen muy vigentes por los temas que tratan. Os podéis imaginar cuáles son perfectamente, pero yo los introduzco en la lista porque creo que son muy buenos para iniciarse en este género. El primero es 1984 de George Orwell. Este libro fue publicado en 1949. Aquí tenemos una sociedad totalmente distinta que se imagina George Orwell. Los continentes están divididos de forma diferente, la sociedad funciona de forma distinta y estamos ante un régimen del totalitarismo donde hay un único partido en el gobierno y ese partido es el Gran Hermano. De aquí viene el concepto de Gran Hermano, del programa Gran Hermano, porque en este libro el Gran Hermano, ese partido omnipotente que está en todas partes, lo que hace es vigilar a los ciudadanos, pero desde su casa, es que se mete en sus cabezas ese control total sobre lo que hacen, y ya no sobre lo que hacen, sino sobre lo que piensan. Es un libro que, bueno, que da un poco de miedo cuando lo piensas. El protagonista de esta novela, el maravilloso Winston Smith, es un hombre que trabaja en lo que, irónicamente, George Orwell llamó el Ministerio de la Verdad. Hay varios ministerios creados y el protagonista trabaja en el Ministerio de la Verdad. Este Ministerio de la Verdad a lo que se dedica es a censurar todos los libros que llegan a las escuelas, a las bibliotecas. Todo está censurado, pero no se cortan un pelo, simplemente ponen un bloque negro y ya está. Entonces la gente sabe que obviamente te han eliminado información, pero tienen que hacer la vista gorda. Y ese es el Ministerio de la Verdad, es el ministerio que se dedica a censurar pasajes que el Gran Hermano, ese partido, no quiere que los ciudadanos conozcan. De esa manera les manipulan y les controlan para que lean lo que quieren, aprendan lo que quieren y pues eso, desde pequeños les están adoctrinando. El protagonista empieza a preguntarse si su trabajo al final es una farsa, si en realidad es algo que debería estar haciendo, y empieza a preguntarse por qué la gente no puede leer las cosas como se escribieron, qué ocurre fuera de ese país, qué es lo que hay debajo de esos bloques negros que el Gran Hermano tiene tanto miedo que la gente lea, porque él al final entiende que esa censura parte del miedo de que la gente pueda pensar por sí misma. Y empieza un poco a mostrar una cara y a intentar controlar sus pensamientos para que el Gran Hermano no se dé cuenta de que se está convirtiendo en un disidente, pero a la vez quiere saber más sobre qué es lo que está pasando y por qué, bueno, pues todo ese control. Es un libro espectacular, no está escrito de manera densa, es un libro que te pone los pelos de punta, porque hoy en día hay muchas pinceladas de este libro que se pueden aplicar a nuestra vida real. Estamos constantemente controlados con la publicidad, con... ¿a quién no le ha pasado que ha comentado algo de pues quiero comprar X? Y luego
sin buscarlo en Google, y luego te aparecen anuncios en Instagram de esa cosa que tú has comentado que quieres comprar. Y bueno, todo ese control que quizás se realiza sin que nos demos cuenta, pues en este libro es muy exagerado, está todo llevado al extremo, pero se puede extrapolar muy bien y creo que es un clásico moderno en este caso que vale muchísimo, muchísimo la pena. Lo mismo de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Y yo creo que habrá muy poca gente que no se haya leído este libro, pero si eres una de las personas que no lo ha hecho, yo te recomiendo que lo hagas. Para los que no lo sepan, que dudo que haya alguien que no lo sepa, Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arde el papel. Tenemos a nuestro protagonista, Guy Montag, que es un bombero, pero es un bombero diferente a los bomberos que conocemos ahora, porque en esta distopía, en este mundo, los bomberos no apagan incendios porque se ha descubierto un material especial, ignífugo, con el que se hacen las casas, y entonces no hay incendios para apagar. ¿Y qué hacen los bomberos en este mundo? Provocan incendios. ¿Y qué es lo que queman? Libros. Estamos hablando aquí de un libro que exagera muchísimo, pero que da el toque de atención a cómo las personas podemos llegar a ser controladas a través de la televisión y los dispositivos electrónicos. Yo recuerdo leer los pasajes de la mujer de Montag, del bombero, y decir, wow, es que es alucinante, una mujer que se pasaba el día entero cara a la televisión y no hacía absolutamente nada, vegetaba de cara a la televisión y solo se movía para sus como funciones básicas. Su objetivo vital era igual tener televisión en las 4 paredes de su casa y tenerlas todas a la vez. Ese era su único objetivo. Y o sea, es una persona, pues eso, que consume muchísima televisión. Hoy en día, obviamente todo esto está llevado al extremo, pero hoy en día también se puede extrapolar muy bien la crítica de este libro a nuestro consumo online de, pues eso, de televisión, de redes sociales, como tú quieras llamarlo, y tenemos una cantidad de horas al día delante de las pantallas que es realmente aterradora, sobre todo en gente joven. Y este libro lo refleja muy muy bien. Este bombero, Montag, le ocurre una cosa en una de esta quema masiva de libros que hacen, porque obviamente el gobierno empieza a perseguir a las personas que tienen libros escondidos en casa, porque la gente los esconde. Y es mucho más fácil controlar a la gente desde las televisiones y dispositivos electrónicos que desde los libros, entonces los queman, están prohibidos. Y ocurre algo en una de estas quemas de libros que él por su trabajo tiene que hacer y él rescata un libro, lo roba y lo lee y empieza a plantearse cosas. A partir de ahí empieza un libro fenomenal. A mí la verdad me gustó mucho, hace muchos años que no lo he leído, no sé cómo habrá envejecido, pero yo creo que tiene una crítica muy potente y una crítica que se puede extrapolar a nuestro día a día todavía, adaptándola, por supuesto. No tenemos que olvidar que estos libros, igual que el de 1984, están llevados al extremo, pero aún así son críticas muy válidas y muy bien hechas, y son clásicos modernos que creo que todo el mundo debería leer. Uno de mis clásicos favoritos, El retrato de Dorian Gray. Me encanta este libro. En este libro el protagonista principal es obviamente Dorian Gray, que él se adora, se quiere bueno, es la persona más narcisista que os hayáis podido encontrar, y le pide a un amigo suyo que le haga un retrato al óleo, porque él quiere admirarse siempre. Está aterrado por el paso del tiempo, por dejar de ser pello. Y encima entabla una amistad con un filósofo, Henry creo que se llamaba, y Henry además le convence de que sus cualidades más poderosas y sus mejores cualidades son su belleza y su aspecto físico. Y entonces ahí, bueno, yo no os digo más, es un libro muy corto que tenéis que leer, pero es un libro que retrata muy bien cómo los estándares de belleza pueden llevar a una persona a cometer actos realmente horribles. También se puede extrapolar a nuestro mundo. Hoy en día el físico y los estándares de belleza pues dan de comer a mucha gente, y para ello son sus cualidades y sus virtudes más preciadas y hacen lo que sea por conservarlas, y bueno, muchas veces no con los mejores resultados.
aquí tenemos perfectamente el mito de Fausto extrapolado a nuestra sociedad actual. Es que los clásicos se pueden extrapolar muy bien muchas veces a cómo la sociedad vive, porque las críticas que se hacían entonces, quizá de otra manera, pues muchas veces se pueden seguir haciendo hoy en día, y la apariencia física que se viene a criticar aquí, darle demasiada importancia y centrar toda nuestra vida en una apariencia física y que sea como pues eso, una cualidad que alguien tiene a conservar, ese terror a envejecer, ese terror al cambio, ese terror a que cuando yo sea viejo entonces ya no soy nada porque dejo de ser una persona bella, estupenda y maravillosa, como si eso fuera el centro de tu vida y tuviera alguna importancia, pues hoy en día, por desgracia, lo seguimos viendo. Así que yo no os voy a decir mucho más, yo dudo que haya alguien que no sepa de qué va este libro, pero a mí la crítica que hace me parece fenomenal. Es un libro corto, es un libro punzante, es un libro a la diana y que tiene uno de los personajes clásicos que a mí más me gustan, que es Dorian Gray, un personaje negro, oscuro, turbio, corrupto, podrido, que no puede estar mejor construido. Y acabo este vídeo con una recomendación de un autor nacional. Es un libro que me encantó y con el que lloré mares. Y estoy hablando de Marianela, de Benito Pérez Galdós. Este libro es muy cortito, no sé si tiene 170 páginas. De verdad que es muy corto y os va a encantar. A mí es uno de los libros que más me gustan, lo leí hace muchos años. Este también me lo mandaron a leer en el colegio, me gustó muchísimo cuando lo leí, y eso que era bastante adolescente. Y yo más tarde en la universidad lo releí y tendría que volverlo a releer porque las dos veces es que me llegó al corazón. Qué manera de escribir, qué historia tan bonita. Este libro fue publicado en 1878, ahí es nada. Pues bueno, sigue siendo de verdad un librazo, un lecturón. Tenemos a nuestra protagonista Marianela, es una niña huérfana que nadie trata bien, está tratada pues eso, como una asilvestrada. La verdad es que tiene que sufrir bastante, todo el mundo, bueno, pues la trata a patadas, peor que un perro, la verdad, es bastante cruel. La única persona que la trata bien, que no se importa por su aspecto físico, por la ropa que lleva, por si tiene más posición económica, si no, es su amigo Pablo. Y Pablo es un niño que es ciego de nacimiento, y la amistad que se crea entre Pablo y Marianela, de verdad, qué lagrimones con este libro. Precioso, creo que es un clásico indispensable. Y yo quería acabar esta lista con un broche final, con uno de los mejores clásicos que yo he leído, y es al señor Benito Pérez Galdós. Tengo que leer más de su obra porque lo único que he leído hasta el momento es Marianela, y para mí esto es un 10 de 10, es una gran historia, no es pesado, tiene muchísima crítica a la justicia social, a la posición social. Y de verdad que es una historia que recomendaré a todo el mundo porque es corta y es realmente preciosa, entrañable, esa amistad entre esos dos niños, la manera en la que tratan a Marianela, de verdad que es maravillosa. Eso sí, coged pañuelitos de papel al lado porque es una historia lacrimógena como la que más. Y nada, hasta aquí mi vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Podría haber nombrado muchos más clásicos porque es que hay un montón. Podría haber nombrado Jane Eyre y Cumbres Borrascosas, igual que Orgullo y Prejuicio, pero no sé si son libros con los que yo comenzaría, la verdad, porque sí que son más gordos o más extensos, hay más reflexión metida, son buenísimos y a mí me encantaron, pero no sé si los recomendaría para empezar. Otro que sí quizá recomendaría, que me acaba de venir a la cabeza, es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es súper finito también, se lee muy rápido, a mí me encantó, te lo pasas fenomenal. El perfume de Patrick Süskind, también creo que es un clásico excepcional para empezar, del que también tenéis película. Y así que se me ocurra a bote pronto también
La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos es una ciencia ficción clásica, también muy cortita, de la que también se ha hecho película, y que si os gustan este tipo de ciencia ficción clásica, creo que os puede funcionar muy bien. Y bueno, así en un momento os he hecho una lista que espero que os ayude, que espero que os guste mucho y que si tenéis pensado iniciaros en los clásicos os ayude. A mí todos estos me han encantado, creo que son muy recomendables todos y no se me hicieron pesados, no se me hicieron eternos, se leen muy bien. Y decidme abajo si habéis leído alguno de estos, qué os pareció a vosotros y también si incluiríais algún clásico a esta lista. ¿Qué clásico incluiríais vosotros que sea sencillo de leer y que pueda ayudar a alguien a que se inicie en este tipo de lecturas? Vamos a hacer una lista aquí de clásicos para iniciarse que creo que nos puede venir muy bien a todos. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y como siempre muchas gracias por estar aquí y si no te has suscrito al canal por favor hazlo, que me ayuda un montón, y dale a la campanita si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, que estoy aquí todas las semanas. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!